Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos aquí para llevarles a cabo la enseñanza de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a tener el tema de las 7 palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo antes de padecer. Los invito, hermano, a que ustedes tomen su Biblia para que realmente sigamos esta secuencia de lo que nos dice la palabra de Dios. Así, hermanos, que bienvenidos nuevamente. Les presento a nuestro hermano Gio, que es el que va a hacer la exposición de la palabra de Dios. Sean bienvenidos de nuevo, hermanos, a esta enseñanza acerca de la Cuaresma y de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y hoy vamos a meditar sobre la primera palabra. Y como dijo el hermano Guillermo, busque su Biblia para que usted se dé cuenta acerca de la enseñanza que nosotros queremos compartirle. Cada día más que nos acerquemos a la Cuaresma para prepararnos, para tener un arrepentimiento y una conversión a nuestro Señor Jesucristo que nos espera. Así que el día de hoy el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben. Y hoy con las Escrituras le vamos a tratar de explicar lo que el Señor nos quiere decir realmente con estas palabras de Él en la cruz. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, 34, el Señor expresa unas grandes palabras para todos nosotros. Y ahora vamos a escuchar lo que dice el Señor. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces el Señor ha cumplido su misión, esa misión que su Padre le había ordenado a que viniera a este mundo a perdonar los pecados a través de derramar Él su sangre en la cruz. Y eso es lo que el Señor nos está invitando hoy, a que nosotros nos demos cuenta de nuestra vida y hagamos el alto que el Señor nos pide a esa conversión a través de nuestra confesión, a través de decirle al Señor: Padre, perdóname, porque como hay muchos hermanos que enseñan que no hay que confesar los pecados, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, enseña esta gran verdad del Señor. Y Él dice así: Este es el mensaje que hemos recibido de Él. Este es el mensaje que hoy recibimos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí. Y que les anunciamos a ustedes. Y es el que hoy nosotros tratamos de comunicarle a usted acerca de este mensaje. Que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. De manera que la gracia es la luz y el pecado son las tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él, Si decimos que aceptamos a Cristo, creemos en Cristo, entonces estamos en comunión con Él. mientras caminamos en tinieblas, Pero si estamos en el pecado, aunque digamos que estamos con Cristo, no es así.
Somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Y esa es la verdad. Si nosotros no nos damos cuenta de la manera de proceder en nuestros días, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Diga. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, El Señor es la luz, brilla. estamos en comunión unos con otros. ¿Y cuál es esa comunión? Si nosotros cumplimos los mandamientos que Él ha dejado. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Y por eso el Señor decía en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, por esa sangre que Él derramaba por ti, por mí y por todo el mundo entero. Si decimos que no tenemos pecado, Como muchos hermanos hoy lo aseguran y le contradicen al Señor que no tienen pecado, ahora escucha lo que dice el Señor. Y para eso es la Cuaresma. nos estamos engañando a nosotros mismos. Completamente se engaña al decir, a contradecirle al Señor que en usted no hay pecado, que no necesita confesarse porque usted ya está salvo. Y la verdad no está en nosotros. Y es muy claro que el que trae la verdad es el Señor. Por eso el Señor dice que el que diga que no tiene pecado es porque no tiene la verdad. Y ustedes ya saben quiénes son. Pero si confesamos nuestros pecados, Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer durante esta Cuaresma. Reconocer nuestros pecados y confesarlo. Porque vea el fruto de librarse del pecado. Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. El Señor, ese Señor que murió en la cruz, que es vida, y nos ha limpiado. ¿Pero cómo? A través de la confesión. Recuérdese de que el Señor, en su gran misericordia, nos va a limpiar del pecado si nosotros reconocemos. Por eso es que allá en Juan 3:16 dice, algo tan especial que el Padre nos quiso dar. Así amó Dios al mundo, Y así lo sigue amando hoy en este siglo XXI. Siga. le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda. El único hijo. De manera que de esos hermanos que dicen que Dios tuvo más hermanos, aquí el Señor le está tumbando su falsedad en la palabra que enseña, porque es el único. Sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere el Señor, que tengamos vida eterna. De manera de que si Él nos está ofreciendo esto, nosotros tenemos que esforzarnos. Es como cuando usted le escriben un cheque. Le han dado ese cheque con la cantidad que usted quiera, pero que usted tiene que ir a cobrar un día. De manera de que cuando usted cobre ese cheque, usted se tenga que presentar. Y le vayan a pagar la cantidad que usted haya querido. Y por eso las palabras del Señor, que son tan grandes y tan maravillosas, allá en el Evangelio de Lucas 23:43. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor dice
esta hermosa, hermosa palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo vamos a estar hoy mismo? Si hemos confesado nuestro pecado. Si nosotros confesamos y hacemos una buena confesión, donde no dejemos aguardado ningún pecado, entonces el Señor nos dice firmemente que hoy mismo estaremos en el paraíso. Pero, ¿cómo hoy en día el Señor hace más de 2000 años que dijo eso? ¿Y cómo es que al hombre le dio el poder de perdonar pecados? Entonces vamos ahora a escuchar el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 21. Cómo Él prolonga ese perdón de los pecados. Escuche. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Después de habernos confesado, el Señor nos regala paz. Esa paz interior que nadie más nos la da. ¿Sí? Como el Padre me envió a mí, Ahí está la prolongación. Lo largo, lo que llega hoy hasta el siglo XXI. Después de 2000 años que el Señor vino. así los envío yo también. De manera que su Padre lo envió y con esa autoridad que su Padre le dio, Él envió a sus discípulos. A sus discípulos a perdonar esos pecados. Y por eso el Señor dice que Él nos va a perdonar y que podemos estar con Él en el paraíso. Entonces, ¿cómo es que el Señor prolonga ese perdón? Escuche lo que quiere decirnos hoy la segunda carta de Corintios en el capítulo 5, versículo 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Toda persona que le cree a Dios, que acepta sus mandamientos, es una persona nueva. Porque lo viejo va a pasar, lo que ha sido. Después viene lo bueno. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Siga. Hasta el 21. 17. No, siga. 21. Todo eso es obra de Dios. Entonces, no es obra del Papa ni de los sacerdotes, es obra de Dios. Que nos reconcilió con Él en Cristo. Ahí está. Esa reconciliación que le ha dejado a los hombres. Siga. Y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Eso es lo que le ha dejado a sus discípulos y a sus sucesores de los discípulos, los sacerdotes. Eso que no tienen nuestros hermanos, que quisieran tenerlo, pero el Señor no los escogió a ellos, sino que escogió a sus sacerdotes para que nos den y nos permitan esa reconciliación. ¿Sabe lo que quiere decir una reconciliación? Es como cuando usted se pelea con su esposa. Necesita reconciliarse con ella y vuelve a caminar tranquilamente en la vida a su lado. Sí. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Ahí está. De manera que cuando uno va a la confesión, el Señor se olvida de ese pecado. Pero el diablo trata de engañarlo y le hace pensar a usted que ese pecado no es perdonado. Pero muchas veces es por nuestra falta de fe. Pero si nosotros estamos seguros de que el Señor nos ha perdonado, no debemos de pensar
en ese pecado, porque el Señor lo ha olvidado. Al menos que usted lo vuelva a cometer, entonces sigue manteniendo ese pecado. Sí. Sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. A sus sacerdotes. Nos presentamos, pues, como embajadores de Mire, Cristo. mire lo que son los sacerdotes hoy en el siglo XXI para nosotros. Como embajadores de Cristo. Porque les había dado esa autoridad. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. De manera de que cuando usted va a la confesión, es como que si el mismo Dios le está dando ese perdón a través del sacerdote, a ese hombre que él ha elegido, ha ungido para que le sirva. Y a través de ellos recibimos la conciliación. En nombre de Cristo le rogamos, déjense reconciliar con Dios. Y lo mismo estamos queriendo hacer nosotros hoy, con la palabra del Señor. En nombre de Cristo le rogamos que se confiese, que deje el pecado, eso que lo aparta de Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Entonces es el mismo Dios el que nosotros nos está perdonando los pecados. Pero escuche más claro lo que dice el Señor. Somos, pues, los ayudantes de Dios. Y ahora le suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. O sea, ellos son los ayudantes de Dios en la tierra hoy, aquí. Y nos dicen que nosotros tenemos esa oportunidad de ir a confesarnos, pero si nosotros no lo hacemos, hacemos inútil esa gracia que el Señor nos quiere dar. Por eso, hermano, en estos días de Cuaresma, donde se nos habla del arrepentimiento, de una verdadera conversión, es tiempo para confesar nuestros pecados. Pero quizás habrán hermanos que digan, nadie tiene poder en esta tierra para perdonar pecados, solo Cristo. Entonces, yo ya le he mostrado a usted que en el Evangelio de San Juan 3, 20, 21, le dio potestad a esos hombres para perdonar pecados. Pero ahora se lo voy a mostrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Escuche lo que dice el Señor. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estos hombres han traído a este paralítico. Pero ya sea por una parálisis física o por una parálisis de fe, el Señor les va a demostrar que sus pecados quedarán perdonados. Y el Señor lo perdona. Ahora escuche lo que sigue diciendo el Señor. Algunos maestros de la ley pensaron,
Qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les Hoy dijo, y hoy hay muchos que dicen así y se ríen de nosotros que un elegido del Señor, el sacerdote, nos puede dar esa reconciliación. Y se burlan y gritan que no hay poder para perdonar pecados. Pero Jesús los conoce y ustedes saben quiénes son. Sí. ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre. Ahí está muy clarito. Dios tenía esa autoridad, de manera que envió a sus discípulos a perdonar pecados. Sí. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. De manera que el Señor nos va a limpiar. Y si nosotros creemos en esta confesión, si nosotros realmente dejamos el pecado, Él nos da su perdón y nos puede sanar. Eso está en 10. El paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber Ahora dado. escuche. La gente se impresiona y usted ve cómo muchos hermanos, después de haber hecho una confesión, se liberan, regeneran su vida, porque nosotros nos confesamos. Pero mire, aquí está lo que muchos hermanos niegan, porque hay una frase tan importante donde Dios le da ese poder a los hombres en la tierra. Y por eso se celebra lo que es la confesión. Escucha lo que dice el Señor. Aquí así. De nuevo, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Más claro, no se lo puedo dejar saber, porque Dios le dio el poder. Si hay alguno que lo niega, estará en contra de lo que enseña Cristo, lo que enseña el Señor, porque Él le dio esa autoridad a los hombres. Y gracias a ellos, nosotros hoy en día podemos reconciliar. Y cuando las personas lo hacen, es una gran maravilla para cada uno de nosotros. Por eso el católico va a la confesión, porque ve su miseria, reconoce su pecado y quiere vivir en gracia. Recuerda lo que decía la segunda carta de Juan en el capítulo 6, versículo 1, que no hagamos inútil la gracia que Él nos da. Por eso, hermano, si usted dice que cree en Cristo, si usted dice que es su Señor, escuche claramente lo que el Señor nos dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Muchos de los que habían aceptado la fe, Muchos, los que realmente quieren creer en el Señor, que se quieren convertir a Él, venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. ¿escuchó la palabra clave? Vuélvamelo a repetir, la palabra clave. Venían a confesar
Y Venían- exponer todo lo que antes habían hecho. De nuevo, despacito, vámonos despacito. Que esto es lo que a mí me interesa, que nosotros reconozcamos esto y es el momento de hacerlo. Venían a confesar. A confesar, a confesarse. De manera que el que diga que yo me confieso directo con Dios, está mal. Porque en las Sagradas Escrituras no hay ningún capítulo ni un versículo que diga que usted se pueda confesar directamente con Dios. Sino tiene que ser a través de los sacerdotes que el Señor ha dejado. Porque de lo contrario, usted va en contra de la doctrina que enseña Dios y está haciendo inútil esa gracia que el Señor nos ha dejado. De manera de que si venían muchos que habían creído en la fe, venían a confesarse. ¿Y qué más? Y exponer todo lo que antes habían hecho. De manera que no puede dejar nada al oculto. Tiene que ser sincero cuando haga una confesión. Por eso existe el examen de conciencia, para que reconozcamos cómo nosotros estamos viviendo, cómo hemos vivido y cómo es nuestro día a día. De manera que es importante que nosotros, hermanos, a ustedes busquen la confesión. Hágale un alto a su vida y recuerde, el Señor, en su gran misericordia, cumpliendo su misión, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les agradecemos mucho por haber querido estar con nosotros. Que el Señor Todopoderoso los acompañe. Y de nuevo agradezco al hermano Guillermo por acompañarnos a hacer estos temas que son para que nosotros vayamos conociendo nuestra fe, para que nosotros vayamos acercándonos al Señor. Hermano Guillermo, muy agradecido por su ayuda, que el Señor le pague por su servicio. Amén. Siempre, siempre dispuesto para servir a Dios. La oración. Bueno, hermanos, gracias, Señor, por este rato que hemos compartido con estas enseñanzas maravillosas que nos ha expuesto la palabra de Dios y nuestro hermano Gio. Que el Señor lo siga iluminando, tanto a él como a ustedes y a nosotros, para seguir una vida santa, una vida sana, una vida en Cristo, libre de pecados y libre de toda culpa. Así sea. Amén.